Estamos grabando ya. Les quería preguntar cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron en la evaluación, o si hubo problemas con las instrucciones que di, qué fue lo que más les dificultó, ya que me di cuenta de que habían me hicieron muchas preguntas, tanto en relación al contenido de la evaluación como de la instrucción. Entonces quiero ver dónde debo mejorar para facilitarles la tercera prueba, o sea, la evaluación de la tercera unidad. Hola, profe. A mí me gustaría igual comentar algo que a mí se me fue difícil con mis compañeras al criticar lo comunitario. Era como criticar a nosotros mismos y fue igual como bien complicado. Pero fue complicado porque es como a nosotros como mismos, como criticarnos como terapeutas y eso fue difícil. Ya. Bueno, parte del ejercicio, de hecho yo les he dicho que incluso más allá de que comparto varios elementos de teorías posmodernas, sobre todo con el feminismo y con el construccionismo social, lo que más a mí me gusta es el trabajo comunitario y por tanto esa crítica también me cuesta, no es exclusivo de ustedes. Pero lo que buscaba era eso mismo, que fueran capaces de ponerse en otras posturas metodológicas. Quizás tiene que ver un poco con que yo soy psicólogo y los psicólogos en general tenemos 4, 5, podríamos decir 6 teorías dominantes con un contexto teórico muy sólido y que eso implica que hay mucha discusión teórica entre nosotros y eso nos permite también, creo que una de las pocas cosas buenas que tiene el gremio psicólogo, otro día podremos hablar de todas las malas, es que tenemos mucha discusión teórica, o sea, desde los narrativos que no creen que exista ninguna enfermedad mental y que todos son narraciones escritas y son muy subjetivistas, hasta los cognitivos, pasando por el psicoanálisis, por la psicología comunitaria, por la psicología sistémica, por el constructivismo. Entonces, quizás le di un ejercicio que era más adecuado para los psicólogos que para terapia ocupacional, ya que ustedes tienen una escuela más definida, con un pensamiento bien definido. Más que lo que nos tiende a pasar a los psicólogos, que discutimos mucho entre nosotros dentro de la misma escuela de psicología. Hay profesores que se abanderan, por ejemplo, con distintas perspectivas teóricas, entonces discutimos mucho de teoría y mucho de las distintas posiciones. Quizás ese puede haber sido una de las dificultades más grandes y también uno de los errores de que no me puse en sus circunstancias específicas. Valentina me plantea de que para ella fue difícil explicar el relato mezclando los distintos conceptos. A ver, quiero aclarar ahí, a lo mejor no me logré explicar también, pero lo que yo buscaba, o lo que me interesaba, por así decirlo, es que ustedes lograran identificar en la primera unidad los conceptos clave o la forma de hablar o la forma de entender la realidad de 4 escuelas distintas de la psicología social que son muy influyentes y que afectan hasta el día de hoy la forma en que pensamos, y que posteriormente fueran capaces de construir técnicamente, y esto lo plantean desde que Popper perdió su batalla con el falsacionismo lógico en relación a las posturas de Feyerabend y la postura de compromiso de Kuhn con los paradigmas científicos, es que toda visión teórica en verdad no llega a la verdad, sino que es la mejor explicación posible de la realidad en su momento. Por tanto, no hay verdades absolutas, ni escuelas que a mí me gustan mucho como lo comunitario, como el construccionismo social o el feminismo, son absolutas y tienen muchos vacíos y claro, lo que buscaba un poco era el metaanálisis, pero eso implicaba también la suposición de que había un dominio completo de las distintas teorías y a lo mejor ahí también pequé un poco de ingenuo, de
pensar que con un par de semanas de clase ustedes iban a tener un dominio más o menos estable de ciertas perspectivas teóricas. ¿Qué otras dificultades creen que tuvo la evaluación? Eh, para mí al principio fue como la parte de las críticas, porque ¿Ya? como que uno no sabía si había que usar las críticas que usted dio, como específicamente esas, Mm, o sacar otras críticas y ver cómo criticar la otra escuela. Eso era como confuso al principio. Eso ¿Ya? me pareció. Ya, Sofía. La verdad es que, claro, lo dije en una clase grabada, pero creo que debe haber sido algo que dije en menos de 5 segundos. Es que las críticas en general, las que yo dije, eran bastante genéricas. Entonces, si ustedes tenían otras críticas desde la escuela que utilizaran, no había ningún problema. Pero claro, eso lo dije, pero 5 segundos, entonces probablemente no quedó lo suficientemente claro y eso dificultó la respuesta que ustedes pudieron dar. Me di cuenta, como dice Camila, que las instrucciones no estuvieron lo suficientemente claras porque respondí a hartos mails y entiendo que si me hacen preguntas es porque la instrucción al principio no fue lo suficientemente clara. Entonces, lo tomaré en cuenta, Camila. Intentaré dejar más claras las instrucciones para la próxima vez. O a lo mejor incluso grabar un video de unos 10 minutos explicando bien la evaluación. ¿Algún otro elemento que ustedes hayan visto en la evaluación que haya estado difícil, complejo? Porque recuerden que nos queda otra evaluación y estoy usando esta retroalimentación para facilitar su trabajo en la próxima evaluación. Profe, hola de nuevo. A mí me gustaría decir como que, o sea, como sugerencia, no sé en verdad, como comentario que nosotras nos enredamos un poquito con la elección de los ejemplos, porque nos íbamos a buscar como cosas un poco más abstractas con el fin como de poder agarrarnos de distintos conceptos como sin equivocarnos, con el temor de que hacíamos tal ejemplo, a pesar de que fueran todos distintos, igual no íbamos a equivocar si lo enfocábamos como mucho, lo especificábamos tanto. Pero al final después lo dialogamos, lo conversamos, revisamos materia y nos dimos cuenta que igual podíamos hacer eso, pero sí había que tener un estudio como más intenso referente como a las cosas, porque nosotros era como solo de la inseguridad que habíamos hecho ejemplos muy grandes, que abarcaban mucho. Así Ya. que eso creo que igual en algún momento decíamos como, pucha, queremos poner mucho de esto, pero no tenemos tanta materia, no sabemos si buscarlo en internet o dejarlo con lo que está, o redactar más nosotras, entonces ese igual fue como un debate que tuvimos en algún momento. ¿Ya? O sea, a ver, la idea de estas evaluaciones, como son grupales, que haya discusión y que puedan conversar entre ustedes y discutir de la materia. Creo que eso se logró. Si el tema es, por lo menos para mí, es que el proceso de discusión sea nutritivo para usted y no sea frustrante. O sea, que lo que evalúe sea un poco lo que he pasado en clase y no que la evaluación esté por sobre y parte de ciertos supuestos que a lo mejor no son los correctos o los adecuados para lo que hemos alcanzado a ver de clase, sobre todo en el contexto actual donde no podemos interactuar tanto. Profe, Catalina. sí, no, que yo le quería decir como justo eso, que tal vez, claro, yo creo que también pasa que lo del trabajo, de las preguntas y todo, era por más como por una cosa de la virtualidad en realidad, porque si teníamos una duda no podíamos ir después de la clase, acercarnos a usted, decirle, mire, profe, explíquenos esto así como ahí mismo. Y eso, pues también, o después cuando uno recibe como los comentarios y la retroalimentación, a veces igual es bueno como escuchar cosas así, entonces yo creo que parte mucho de eso, así como que escrito, oído, no sé, hay algo como no estamos en persona,
personas hay algo que choca. Así que eso, para que también se quede tranquilo, yo creo, con esa parte. Ya, muchas gracias, Catalina. De hecho, sería bastante bueno si se me logran entender los mails, saber si a los que les contesté preguntas los dejé peor o mejor. Siempre tengo esa duda. A mi grupo sí nos sirvió, nos ayudó bastante. Ya, me alegro, Sofía. ¿Y alguna propuesta que tengan para la última evaluación que vamos a realizar? Considerando la experiencia de los 3 primeros trabajos y de esta evaluación que fue un poquito más grande. Quizás como referente a lo que decía usted, o sea, obviamente tenemos que ver como todas las escuelas, pero quizás como darle un énfasis también como nuestra escuela es súper crítica a eso. Quizás como una pregunta o un método que involucre harta reflexión, criticar, porque en esos lineamientos vamos con la carrera, al menos en este momento también, y yo creo que para todo lo que viene. Y referente como, o sea, no sé en verdad qué puede ser, si puede ser como los primeros o como este último. Ahora con este último yo creo que si fuera algo parecido ya sabríamos bien qué es o qué es lo que espera, pero así como quizás ponerle énfasis como a lo reflexivo, a lo más comunitario, quizás como lo que es la carrera también y la terapia. Ya, perfecto. No sé, ¿alguien más que quiera decir algo antes de partir como a la parte más teórica hoy día de la clase? ¿No? Ya. Entonces, gracias, Catalina. Vamos a buscar alguna forma en que el último trabajo por lo menos tenga un componente mucho más. Ojo que su escuela, es verdad, tiene hartos elementos comunitarios, pero por otra parte tiene hartos elementos de constructivismo social, o sea, la construcción, el análisis geopolítico, la importancia del lenguaje, la construcción de realidades, el hecho que ustedes no quieran hablar de pacientes, por ejemplo, o incluso usuarios, porque son palabras cargadas teóricamente, eso es mucho más relacionado con el construccionismo social que con lo comunitario. Por otro lado, la participación, el desarrollo local, el uso, desarrollo y potenciación de las propias habilidades de la comunidad, eso tiene que ver mucho con lo comunitario, así que tiene una combinación bastante interesante su escuela. Ahora, a ver si parece que no hay más preguntas, consultas o dificultades, voy a pasar a la parte más teórica que tiene que ver con la psicología comunitaria en el mundo del trabajo. Antes de partir la clase propiamente tal, recordar que el modelo comunitario en general se hace referencia al modelo latinoamericano de no solo psicología, tiene que ver con trabajo social, con terapia ocupacional, con enfermería, medicina, hasta educación, en la idea de educación popular. Pero eso no quiere decir que existan otros modelos comunitarios. Existe el modelo comunitario más anglosajón, británico, y de ese nacen, por ejemplo, los grupos de autoayuda, el tipo alcohólico anónimo, y que es un modelo muy fuerte. Y desde el modelo de los Balcanes, que tiene algo de soviético, está
toda la idea de los grupos de ayuda multifamiliar, donde no es solo un grupo tipo Alcohólico Anónimo, sino también se incluye a las familias, porque se entiende que no existe solo, pongámoslo en el problema del alcoholismo, no existe solo una red húmeda, las personas con las que me junto a beber alcohol, sino que existe una red seca, que son las distintas dinámicas familiares y locales que me empujan hacia beber alcohol. Esos dos modelos comunitarios también existen. Lo planteo para ser bien riguroso a nivel teórico. ¿Y por qué? Si alguna de ustedes o a alguno de ustedes le interesa investigar sobre el tema, hay harta información. Ahora, cuando me refiero yo a lo comunitario, me refiero más que nada a la experiencia latinoamericana. Entonces, me abrí el Power. Ya. Ahora sí. Voy a compartir pantalla. La psicología comunitaria y el trabajo. Antes de partir propiamente tal, tenemos que hacer un pequeño como recuerdo de lo que vimos en la psicología social y el trabajo. La psicología social clásica, me refiero. Recuerden, y lo que les planteé después de lo escrito de Marx, uno de los países donde había un movimiento obrero más activo era Estados Unidos. De hecho, el Día del Trabajo es por una matanza ahí, el Día de la Mujer es por otra matanza ahí. O sea, en Estados Unidos había un movimiento obrero organizado, con dirigentes sindicales muy potente, incluso había un movimiento anarquista muy interesante en Estados Unidos. Y por tanto Estados Unidos tenía un problema. La idea del sueño americano, de la América primero, todavía no aparecía. Entonces tenían un problema porque eran un país que estaba en proceso de industrialización, con grandes diferencias sociales, laborales, con un trabajo bastante enajenante, con jornadas de trabajo extenuantes que enriquecían a unos pocos y condenaban a una gran cantidad de personas a una pobreza absoluta, con cambios muy interesantes o muy, por así decirlo, revolucionarios. Recuerden que las películas de vaquero en Estados Unidos hacen referencia a finales del 1800 e incluso al principio del 1900. Entonces estamos hablando de un país en una revolución constante, o donde habían lugares del país donde los indígenas todavía tenían comunidades desde tiempos anterior a la llegada de los conquistadores de cualquiera de las nacionalidades, hasta procesos de industrialización muy arraigados. Habían salido hace poco la esclavitud en el sur, o sea, era un país bastante complejo y el movimiento obrero estaba, por lo menos en lo que es la costa este, lo que estamos hablando, el sector de Washington, Nueva York, hasta el sur de la Florida, estaba muy organizado los trabajadores. Por tanto, era un problema inminente para Estados Unidos, para el modelo capitalista, y lo que permite la psicología social es básicamente esto, que es la generación, entender que los seres humanos no nos movemos solo por, como dirían los conductistas clásicos, por la zanahoria o el mazo, sino que nos movemos por ciertos sueños, ideales, creencias, actitudes, ahí dependerá del autor lo que diga, y lo que permitió fue generar todo el aparataje técnico teórico que logró generar esta idea, darle una validación social al sueño americano, lo que le dicen el American Way. O sea, piensen que en Los Simpsons, que es una parodia a la familia normal norteamericana, es una familia de clase media baja. Y aún así, tienen una casa de 2 pisos con subterráneo, tienen mascota, tienen 2 autos, o sea,
ese era como el ideal sueño americano, o sea, siendo una familia de clase media baja, tener todo eso. Y eso era posible porque tenían grande industria y esa industria, en vez de pagarle sueldos muy bajos, empezaron a pagarle sueldos más altos, a especializar, a crear modelos de fidelización. O sea, yo podía partir siendo el barrendero de una fábrica de autos en Estados Unidos y podía terminar siendo, ya no el gerente, porque ahí era un cargo universitario, pero sí siendo el capataz y teniendo un sueldo muy alto en relación a lo que ganaba la gente del resto del mundo. Recuerden, Europa estaba devastado por la guerra, estaban recién reconstruyendo las ciudades. Por tanto, lo mismo Japón, China estaba en la guerra civil que después daría paso al gobierno del Partido Comunista ya. Entonces, la gran factoría del mundo donde se fabricaba todo lo que consumía el mundo era Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se podía dar el lujo de pagarle muy buenos sueldos a sus trabajadores porque no tenía competencia. Y esto fue generado a partir de estudios que hizo la psicología social clásica y fue generado a partir de ciertos modelos teóricos, darse cuenta de que cuando las personas se sienten importantes, su situación emocional es mucho mejor que si yo simplemente le agrego plata en el sueldo. De hecho, hay estudios muy bonitos que dicen que si yo subo, a ver, después de cierto límite de sueldo, que dependerá de cada país, de los gastos que tenga cada país, si yo sigo subiendo el sueldo, lo único que voy a conseguir son malos trabajadores, porque van a ser trabajadores que solo quieren estar ahí conmigo por el dinero, que yo puedo pagar un poco menos, pero si doy un proyecto de país, de nación, en este caso Estados Unidos, si doy un proyecto, el que lo que yo haga es útil, puedo aceptar ganar un poco menos con tal de trabajar ahí. Y eso era todo ese aparataje técnico lo dio la psicología social clásica. Eso no implica que Estados Unidos dejó de tener problemas, de hecho hasta el día de hoy los tienen. Probablemente la caricatura de presidente que tienen no se explicaría sin su historia desde su creación, sus tensiones no resueltas, su aparato teórico, pero la psicología social trabajó mucho en esto. Trabajó mucho, por ejemplo, Gordon All, porque fue uno de los autores que les nombré, no se los pasé tanto, cuando crea la idea de actitudes es porque estudia el racismo. Para explicar estas diferencias, donde por un lado habían, en Estados Unidos, si tú no asesinas a alguien, puedes decir, qué sé yo, que los latinos son inferiores, que los negros debiesen ser esclavos, que no debemos permitir más inmigración, lo puedo decir, mientras no mate a nadie, que tiene que ver mucho con la supuesta protección a la libertad de expresión que tiene Estados Unidos muy fuerte. Por tanto, yo puedo amenazar a alguien de hacerle las peores cosas, pero si no la hago no me pueden hacer nada. En la mayor parte del resto de los países del mundo, el amenazar, el incitar al odio, el incitar a diferencias raciales tiende a ser delito. En Estados Unidos no. Entonces eso generaba muchas tensiones y eso fue un ámbito de preocupación de la psicología social. Y también la subsumisión de contracultura. Esta es una imagen media pixeleada de Woodstock, del Festival de Woodstock, que en su momento supuestamente era la juventud perdida y que ahora es un negocio internacional de mucha cantidad de plata. Todo esto lo permitió no solo la psicología, también la publicidad que nace de la psicología, lo permitió los análisis sociológicos, que son mucho anteriores. Todo el aparataje técnico teórico estadounidense se esmeraba en validar su sistema. Logró hacer que las protestas hippies, que en su momento fueron muy valientes, enfrentarse a un soldado con una flor en la mano, y que básicamente se vestían como se vestían en esa época porque era muy barato y porque implicaba la renuncia a vivir como supuestamente tenía que vivir el sueño americano, en la actualidad sea un tipo de moda, y hablemos del hippie chic, y eso lo pueden pagar personas que ganan sueldo de clase media a media alta, que en su momento era una forma de vestirse con protesta, el que en Estados Unidos llegue a la Florida y tengan una polera del Che Guevara cuando fue
su enemigo acérrimo por muchos años, tiene que ver con la capacidad que ha tenido el capitalismo, a partir de las distintas ciencias sociales, de consumir esas contraculturas. Entonces, no es que el sueño americano no tuviera contradicciones, pero se vendió como una marca en el mundo que logró seducir a casi todas las personas del planeta y que fue un discurso muy poderoso en relación al comunismo. O sea, claro, sonaba muy bonito un mundo sin diferencias sociales, sin en que la educación, la salud y la vivienda fueran gratis, pero si uno veía cómo vivían la mayor parte de los países de la esfera soviética, aterrorizados por gobiernos totalitarios, y como decía un viejo dicho soviético, la salud de la Unión Soviética es gratis para quien pueda pagarla, porque faltaban medicamentos, faltaban insumos, al final tenías que pagar igual, solo que en negro por debajo. Entonces, cuando uno veía cómo vivían los países de la Unión Soviética y uno veía la riqueza relativa en que está Estados Unidos con todas sus dificultades, era muy bonito, sonaba muy bonito la idea del sueño americano. De hecho, hasta en la actualidad, miles de personas migran desde Centroamérica para vivir este sueño. Y no solo de Centroamérica, hay distintos países del mundo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no somos estadounidenses, somos latinoamericanos. Y acá no estábamos viviendo el sueño americano en los años 60, que es cuando aparece la psicología comunitaria. Falsborda está trabajando con la investigación y acción participativa del 57-58 en Colombia. Anderek en trabajo social parte de sus trabajos después del 60, lo mismo que Villasante, Quintal de Freitas, Paulo Freire en los 60. O sea, en Latinoamérica no somos Estados Unidos, no estamos viviendo el sueño americano, no se están construyendo rascacielos, no hay trabajadores altamente calificados a los que se le paga un sueldo gigantesco al resto del mundo. Nosotros vivimos en Latinoamérica. Y acá probablemente el libro más influyente en ese sentido tiene que ver con la vena abierta de América Latina, de Eduardo Galeano, y que básicamente plantea lo que ustedes han visto, supongo que ya han trabajado desde una escuela de terapia ocupacional que se plantea en la epistemología desde el sur. Vivimos en un modelo capitalista, extractivista, donde nosotros solo extraemos nuestros recursos naturales, se los vendemos a precio de huevo a las grandes potencias, que en ese momento era Estados Unidos. No existía la industria pesada europea y no podíamos exportarla a la Unión Soviética porque eran los malos de la película. Por tanto, nos compraban a huevo nuestros recursos naturales para vendernos productos procesados. Nosotros no teníamos, y hasta el día de hoy, Chile no tiene industria pesada, ni siquiera tiene industria mediana. Pesada implica la producción a gran escala de barcos, no solo de armas, pero la producción a gran escala de productos manufacturados de alto valor agregado. La industria media, que son lavadoras, que son televisores, tampoco la tenemos en Chile. Con suerte tenemos una industria ligera que es para hacer tarro en conserva, para meter la fruta que producimos o las verduras y venderla al extranjero. Todo ese análisis era válido en América Latina. ¿Eso qué implicaba? Básicamente, niveles altísimos de pobreza. O sea, la gente acá en Chile, que es un problema que recién están teniendo los europeos norteamericanos, es que podías trabajar todo el día, hacerte pedazos trabajando y seguir estando en la pobreza. Seguir teniendo un estilo de vida muy bajo a pesar del esfuerzo, esa idea de la meritocracia que es muy relacionado al sueño americano, que si te esfuerzas, trabajas, logras una movilidad social. En Latinoamérica no pasaba. Si a eso le sumamos... ¿Profe? ¿Sí? Me siento que lo interrumpa, pero me quedó la duda con respecto a lo que dice que usted que en Europa recién se está viendo eso, porque antes no se había visto eso. No, de hecho esta es la primera generación de Europa que les llama
la generación de los 700 euros, que es como el sueldo mínimo. Esta es la primera generación en Europa que probablemente viva más mal que lo que vivieron sus padres. Por Ya, profe. eso están teniendo tantos problemas sociales, por eso hay un resurgimiento de la derecha extrema, porque, a ver, nosotros hablamos del partido nazi cuando hablamos de la derecha extrema, pero hubo un fascismo en Europa que estuvo en España con la dictadura de Franco, con colaboracionistas del partido nazi en Bélgica, en Francia, en Holanda, que nos puede parecer un país súper liberal, pero que cooperaron, ayudaron al partido nazi. Entonces, la idea de racismo en Europa era muy potente, implicó una serie de gobiernos de corte liberal y socialdemócrata para eliminar eso. Pero claro, con la promesa de un estándar de vida cada vez mejor. Y que después lo vamos a ver cuando veamos la parte del trabajo y el posmodernismo, que como la deslocalización de empresas ha producido un proceso de retroceso de la renta o de los sueldos, para ponerlo en palabras más mundanas, de tanto Estados Unidos como Europa. ¿Qué quiero decir? Que las empresas por mucho tiempo estuvieron en Estados Unidos y después tuvieron la competencia de Europa y la competencia de Japón. El tema es que cuando el neoliberalismo o la liberación de la economía de forma total implica que yo pongo la empresa donde más plata gano. Y eso implica que, ¿para qué voy a mantener una empresa en Francia? Voy a mantener una empresa en Estados Unidos donde los sueldos de los trabajadores son muy altos, me lo llevo a China, a Vietnam, al sudeste asiático, que me dan facilidades, me hacen que no pague impuestos para llevar la empresa allá. Y yo como capitalista gano más dinero, pero la gente de mi país, si soy estadounidense, fuera francés o fuera... No, los alemanes tienen un modelo un poco más raro, pero si fuera francés o fuera inglés, empiezan a ganar menos sueldo, empieza a haber menos trabajo mejor pagados. Y eso ha producido una crisis tanto en Europa como en Estados Unidos que explica muchas de las elecciones que están pasando en la actualidad. Por eso me refería a Rocío. Pero muchas gracias por tu pregunta, lo vamos a ver un poco más en profundidad, lo que tiene que ver con el posmodernismo. Entonces, como iba diciendo, en Latinoamérica no tenemos, en general, Venezuela tenía una empresa petrolera muy importante, Colombia, pero en general, si no es a partir de los recursos naturales, Chile con Codelco, no generamos industria ni mediana ni pesada. Simplemente, perdón, sí, mediana ni pesada, solo liviana, lo que implica que no producimos valor agregado y nuestros trabajadores eran muy mal pagados. Si a eso le agregamos que en los años 60, 70, cuando aparece la psicología comunitaria, teníamos gran población rural en toda Latinoamérica y mucho trabajo era en agricultura más de subsistencia que de producción industrial. Lo que nos pasa es que generaba un problema social porque aquí había pobreza, o sigue habiendo pobreza, pero que se combinaba con otro elemento, la corrupción de nuestros sistemas políticos. Por ejemplo, las FARC en Colombia nacen como Autodefensa Unidas de Colombia, que es básicamente a partir de los discursos revolucionarios del marxismo, pero que nace porque voy a plantearle este elemento que sea en Colombia, cualquier parecido con Chile es pura coincidencia. Las tierras cultivables están en manos de campesinos pobres, pero que habían vivido toda su vida ahí, y de repente un empresario, un terrateniente, veía que esas tierras las quería para él porque eran productivas, le pedía a un amigo, a un familiar, un primo, un sobrino o un tío notario que le hiciera papeles falsos, que le diera la propiedad de esa tierra. Después iba donde el juez, que el juez era su hermano, y le decía, mira, tengo estos papeles legales que me dan. Y ese juez,
mandaba al ejército donde estaba el hijo de este terrateniente a expulsar a los campesinos pobres de esa zona. Y así se despojó a mucha gente. No estoy solo dando el ejemplo de Colombia, pero esto pasó en Nicaragua, El Salvador, pasaba mucho en Centroamérica y mucho en la zona Caribe. Lo que implicó que los campesinos empezaron a organizarse, se unió un discurso de guerrilla y terminaron con una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica. Pero las FARC no nacen por la buena onda, o porque sí, nacen porque un grupo muy pequeño de personas tenía el poder económico, político y jurídico para hacer y deshacer con su población, lo que no ha cambiado mucho en la actualidad, a decir verdad. Acá en Chile hay un ejemplo más patente, o sea, uno va a la Calera y hay una notaría al principio de la Calera, que el apellido, o sea, el centro de Calera, que es Chaguán el apellido. Uno va y hay un importador de alimentos Chaguán, va y hay una calle Chaguán, va a un negocio importante y es Chaguán, que son una familia muy importante en la Calera y que tiene un senador de la República en Chile. Lo que quiero decir que aparte de que nosotros no producíamos mucha riqueza, la poca que producíamos se la quedaba muy poca gente porque había una concomitancia en el poder económico, político y judicial en los diferentes países latinoamericanos. Lo que produjo no solo el nacimiento de guerrillas, sino de movimientos populares muy fuertes en Latinoamérica, lo que explica, por ejemplo, la elección de Salvador Allende en Chile, explica que el peronismo puede ser de derecha a izquierda, pero que gobierna hasta el día de hoy en Argentina, como a su vez las reacciones militares desde la derecha y la serie de dictaduras que hemos tenido. Porque normalmente cuando un gobierno intentaba tocar los intereses económicos, aparecía un ejército que era parte de esos mismos intereses económicos para evitar ese tipo de cambios. Entonces, en Latinoamérica y en específico en Chile, no teníamos nada de sueño americano. Nuestro sueldo era muy bajo en relación a lo que producíamos. Y además las condiciones de vida eran muy diferentes porque una cosa es que me paguen poco trabajando en una fábrica de autos, el poco es relativo, a lo mejor van a ser 600, 700 mil pesos actuales, a trabajar en agricultura de subsistencia donde si tengo suerte voy a lograr 100.000 pesos. Entonces, estamos hablando de una sociedad totalmente distinta a la norteamericana, con lógicas de poder económica y de participación ciudadana muy diferentes. O sea, hasta el día de hoy se estudia el sistema norteamericano de democracia con la idea de caucus, que es básicamente como asambleas comunitarias donde se juntan todas las personas, qué sé yo, que votan demócratas o republicanos a discutir cuál es el mejor candidato de todos los republicanos, todos los demócratas que tenemos en el país. Eso en Latinoamérica no existía y si a alguien se le ocurría hacer eso, normalmente terminaba muerto o muy mal. Entonces, en ese contexto es que aparece la psicología comunitaria y el trabajo comunitario en el amplio espectro de la palabra, generando distintos mecanismos, por así decirlo, de cambio y resistencia. Recuerden la idea de Martín Baró, que repite Paulo Freire, que repetirá Quintal de Freitas, que repetirá Anderek, Villasante y cualquiera de los autores importantes en Latinoamérica, que es el compromiso ético. O sea, yo no puedo aceptar que la gente viva así, basada un poco en la teología de la liberación. O sea, el que haya pobreza es un pecado social. Nosotros como sociedad hemos construido la pobreza, entonces como sociedad debemos ser capaces de luchar y organizarnos para que eso cambie. Ya, denme un segundo que la rocío. Siempre se me olvida
Se me olvida el nombre de la psicóloga Quintal de Freitas, siempre se me olvida. Es brasileña ella, por si acaso. Bueno, Anderek, también se me olvida el nombre, y es trabajador social. Esos son algunos nombres. Después puedo seguir agregando, Rocío. Entonces, en esa idea de que la justicia, por así decirlo, social, el que como sociedad tenemos que cambiar, pero no podemos confiar en nuestro sistema político porque nuestro sistema político está coaptado por el poder económico y el poder militar y el poder judicial. La única forma es organizándonos. ¿Qué quiere decir esto? No sé si le han pasado el modelo ecológico, debía haber puesto una diapositiva del modelo ecológico, ese fue un error mío, pero básicamente el modelo ecológico plantea que cada persona tiene distintos ámbitos en la vida, el individual, el del grupo primario, que son el grupo de pares, la familia, dependiendo de la edad que tenga cada persona, un tercer elemento que es el institucional, que es colegio, iglesia, club deportivo, un ámbito comunitario, y finalmente un ámbito social de macropolíticas sociales, gobierno, cultura, choques culturales. Y el ámbito comunitario es el principal de todos esos elementos. ¿En qué ámbito? En el ámbito que es el punto de intersección de las grandes políticas y cambios sociales que llegan desde los movimientos macrosociales, lo que estudia la sociología, con lo que estudia la psicología, que es como el comportamiento individual o a lo mejor microsocial. Lo comunitario implica ese espacio donde los grandes movimientos sociales se unen con las dinámicas familiares e individuales del día a día. Y que plantean los distintos autores comunitarios es que la organización y la participación son la forma de generar poder político de base que produzca los cambios que no se están produciendo a nivel gubernamental. Toda la argumentación de la importancia de los movimientos sociales, de la organización local, del desarrollo local. Aquí pongo un ejemplo, la olla común. ¿Qué es la olla común? Gente que está pasando hambre, pero junta los pocos recursos que tiene y como unidos con esos poquitos recursos pueden comprar más cosas, hacer comida y que todos coman. Que individualmente con los pocos recursos que tiene cada uno hubiese sido imposible que cada uno comiera, pero al unirse todos, todos pueden comer. Esa idea de que solo me hacen pebre, pero unidos con más personas que creen lo mismo, podemos fortalecernos y hacernos escuchar, generar real poder político, un contrapeso a estos gobiernos que están coaptados por el poder económico político, es la idea. Y ahí todos los autores que nombré van a ir trabajando, Falsborda con la investigación de acción participativa, María de la Luz Morgan con la sistematización de experiencias desde una vertiente muy académica que produce conocimiento en Perú, con Ignacio Martín Baró en El Salvador, con la psicología de la liberación, con Quintal de Freitas, Paulo Freire, trabajando, bueno, Quintal como psicóloga, Paulo Freire como educador, con la idea de que la mejor forma de que las personas aprendan es que ellos puedan discutir. Y entonces, ¿qué hacía? En los programas de alfabetización de Paulo Freire, él utilizaba a los adultos que aprendían con mayor rapidez para que le enseñaran a sus compañeros y generar círculos de apoyo entre las mismas personas que tenían dificultades. O sea, es un cambio al paradigma de la idea desde que arriba le damos la posibilidad o iluminamos la idea de alumno, alguien sin luz, que el profesor, docente, que todo lo sabe, lo va a iluminar, a la idea de una persona responsable de su aprendizaje. Y eso de a uno no se puede lograr, pero sí organizado y en conjunto, participando constantemente y haciéndome responsable, que es la parte que normalmente nos agrega de lo que ahí pasa. Otra experiencia, que esto es lo que hacía Falsborda en Colombia,
que es la generación de las cooperativas agrícolas. Un puro agricultor plantando en un campo para tener una agricultura de subsistencia, o sea, mantenerse y vendiendo los pocos excedentes que tenga, era inviable que pudiese cambiar su estilo de vida, pero si se juntaban todos, los excedentes iban a ser más, iban a poder lograr mejores precios en el mercado, iban a lograr asegurarse ingresos, y aparte, como eran varios productores unidos, iban a poder negociar préstamos, formaban una persona jurídica, y entonces ahí podía venir profesionales a ayudar a darles herramientas, potenciarles herramientas de base que tenían ellos, agregándole herramientas de la banca o herramientas organizacionales, jurídicas, para poder no solo mejorar la producción, sino mejorar su propia calidad de vida. Ellos individualmente no hubiesen sido capaces, pero si se organizan, participan, se hacen responsables y buscan asesoría, eran capaces de salir de su nivel de pobreza. De hecho, si no me equivoco, Juan Valdez es una cooperativa cafetalera colombiana. Y no es solo una marca internacional, sino que es una cooperativa, o hay una cooperativa de café que le vende gran parte de la producción a Juan Valdez. Esa idea de que juntos podemos lograr más cosas que cada uno individualmente es lo fundamental en esta perspectiva más comunitaria. Y bueno, en su ámbito, el trabajo de salud comunitario, enfocado en potenciar las herramientas que tienen las personas de base y no curar la enfermedad, o no enfocarse en reparar cuando ya una persona tiene problemas, sino generar procesos de promoción y prevención en salud, aprovechando las mismas herramientas que tiene la comunidad en sí misma, es parte de la base del trabajo que tiene la idea comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que plantea el trabajo y la psicología comunitaria? Es que estamos en un mundo injusto. Ese es el punto de partida y yo me tengo que posicionar éticamente. O lo acepto o hago algo para cambiarlo. Todas las personas que están desde esta perspectiva dicen que va a hacer algo para cambiarlo, si no me quedo en la casa y hago como que no pasa nada afuera. Puse 2 elementos, debía haber puesto 3 elementos principales: la organización, la participación y la responsabilización, entendiendo que yo me hago parte y me hago responsable, no solo de mí, sino de todos los que estamos intentando cambiar la situación de ese lugar. El desarrollo de herramientas, habilidades y capacidades de la comunidad, entendiendo como yo soy parte de la comunidad, no soy un ente extraño, yo soy parte, yo vivo en una comunidad. Cuando yo desarrollo la herramienta, la habilidad y las capacidades de esa comunidad, no solo estoy beneficiando al resto, sino que me beneficio a mí mismo. Este no es un trabajo mesiánico, lo que hacía Freire no era por sentirse bien él, lo hacía porque era la mejor forma de que la sociedad estuviese mejor, y si la sociedad está mejor, es más justa. Y tiene, por así decirlo, un nivel de vida mejor, yo voy a estar mejor, voy a estar más seguro, va a aumentar mi propio sueldo, va a aumentar mis relaciones sociales y voy a ser una persona más sana. Por tanto, estamos constantemente desarrollando y promocionando los derechos sociales. No hay que tenerle miedo a organizarse, no hay que tenerle miedo a participar, no hay que tenerle miedo a exigirle al poder político que me dé lo que debo tener. No se pide por pedir, por así decirlo. Pongan el ejemplo del movimiento feminista. El movimiento feminista no está pidiendo nada del otro mundo, está pidiendo respeto, está pidiendo igualdad, está pidiendo que los y las traten con justicia. Porque para la psicología comunitaria, en definitiva, o para la perspectiva comunitaria del trabajo social, la justicia y el trabajo van de la mano. Es imposible entender el mundo del trabajo sin injusticia. Es verdad, existe injusticia en el trabajo porque simplemente el trabajo es una réplica de una sociedad que es injusta, y nosotros tenemos que organizarnos, participar y responsabilizarnos para cambiar eso. ¿Dudas, consultas sobre el tema?
Gracias, Tiara. Gracias, Fernanda. Gracias, Damari. Entonces, si quedó claro y no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí por esta semana. Yo el miércoles les subo la clase de el psicoanálisis. Dame un segundo, Camila, que por aquí debo tener una diapositiva del modelo ecológico. O una foto del modelo ecológico. ¿A dónde dejé esto? Ya. Esta es la idea de modelo ecológico, o sea, que nosotros no estamos solo en el mundo, no somos individuos solo en el mundo, que nos pasan solo cosas a nosotros, sino sobre todo en el enfoque de salud mental, o en el enfoque de salud en verdad, no es salud mental. Nosotros tenemos ciertas características individuales y ciertos sentidos individuales, motivaciones, pero nos relacionamos con un mundo donde hay un espacio interpersonal, donde está nuestra familia principalmente, comunidad, pero también están nuestro grupo de pares, nuestros amigos más cercanos, por así decirlo, para poner un concepto más actual, la familia que nosotros elegimos. Después hay un nivel organizacional, donde está la escuela, la iglesia, el club deportivo, donde son las organizaciones que nos afectan o donde estamos conectados en el día a día. Y después un nivel comunitario, lo último que voy a explicar, y después el nivel de más social, donde está la macroestructura de lo que estudia la sociología, las grandes estructuras sociales y los grandes cambios sociales. ¿Qué pasa con el nivel comunitario? Es el nivel donde se juntan las macroestructuras sociales, las culturas, los cambios que pasan a nivel mundial, quizá, o grandes movimientos, con los temas que estudia la psicología, que es lo individual y lo familiar. Y el proceso comunitario es ese espacio donde está la participación, el desarrollo de poder local, y que en general el capitalismo se ha encargado de dejar un poco vacío, pero que es el espacio donde nosotros estamos participando, donde nos organizamos, donde generamos, por así decirlo, otro tipo de relación con los otros, y lo que nos da cierto poder construido político que nos permite generar cambios sociales. Ahí están los movimientos sociales, las cooperativas, si está bien trabajado, las comunidades escolares, todo ese espacio donde hay participación, intercambio de ideas, la construcción de algo que va por sobre los beneficios individuales, sino por los beneficios para toda la sociedad. No sé si ahí te lo puedo dejar un poco más claro, Camila. Ya, no te preocupes, sí. Entiendo que se corta bastante la señal. Profe, Sí, Sofía. quisiera saber si me quedó algo claro. En la psicología social, usted la vez pasada mencionó que el trabajo genera alienación y enajenación, ¿sí? Eso era antes a ver, lo que hizo la psicología social, por así decirlo. Lo que dije es que los modelos Marx, enajenaciones Fromm, también Hegel, lo que planteaban es que el trabajo estaba a tal nivel de, por así decirlo, explotación del hombre, por usar una frase marxista clásica, que nos producía alienación o enajenación. De hecho, esto aparece
escritos en sociólogos que no tienen nada de marxistas, como Weber o... se me olvidó. Durkheim. O sea, esta idea de la alienación, de que el trabajo nos enajenaba tanto, que nos ponían tales condiciones de vida, sin horario de trabajo, sin pagarnos sueldo, trabajo semi-esclavo, por no decir esclavo de frentón, que producía alienación. Y lo que permitió la psicología social, y no solo la psicología social, está la sociología, la antropología, los estudios políticos de ciencias políticas, es que si el capitalismo seguía por ese camino, estaba condenado al fracaso, porque el comunismo en ese momento, la mayor parte de sus crímenes o el mal gobierno que realizaron económicamente no era visible todavía, y por otro lado nos producía un discurso muy atractivo. Trabajadores del mundo, únanse y generemos un mundo mejor donde no van a haber clases sociales, no van a ser explotados, les vamos a dar salud, educación y vivienda gratis, los derechos colectivos van a ser respetados por el gobierno va a ser de los trabajadores y no de un grupo de oligarcas que solo los explota. Entonces era un discurso bastante atractivo. Y lo que permitió la psicología social y otras ciencias sociales fue darse cuenta que si seguían por ese camino, ya no tendríamos capitalismo, por así decirlo. O solo el capitalismo se mantendría como una dictadura, no como democracia liberal. Y lo que les dio fue herramientas para cambiar y generar su propio discurso. Y el elemento más fuerte de ese propio discurso es el sueño americano. Les dio herramientas para entender que los trabajadores necesitaban sentirse valorados, necesitaban sentir que su esfuerzo tenía algún resultado. Si yo voy a trabajar de los 12 años hasta que me muera en una mina de carbón sin que me paguen un sueldo decente y sin ninguna ley que me proteja y me puedo morir cualquier día, entre eso y agarrar una arma e intentar matar a mi jefe, sé que en las dos voy a morir y por último en la otra, matar a mi jefe tiene un sentido épico mucho mayor. Pero si a mí me pagan un buen sueldo, me dan el sentido de que puedo tener un nivel adquisitivo que no tiene nadie más, podemos ser los mejores del mundo con nuestro sistema, prefiero luchar por eso. Y eso es lo que permitió la psicología social, y no solo, sino varias ciencias sociales, es darle todo un sustento teórico al capitalismo que no solo le permitió desarmar los movimientos obreros que habían en Estados Unidos, sino cómo venderse. O sea, hay gente que hasta el día de hoy le gusta la música de Elvis Presley, que le gusta el rock, que hay gente que se viste como hippie, cuando ser hippie en los años 60 implicaba estar en contra del sistema, ahora es una moda y una moda relativamente cara. Puedo comprarme en Estados Unidos polera del Che Guevara. Lograron generar todo un aparataje técnico que les permitió subsumir por así decir, sus rivales ideológicos como sistema de ideas dentro del mismo sistema capitalista. Eso es lo que permitió la psicología social clásica. No sé si ahora... Pero Sí. sí, lo entendí. Pero lo que le quería preguntar era entonces, si en la psicología comunitaria el trabajo lo que genera son injusticias y hay que trabajar sobre estas. O sea, parte del mismo punto que la psicología social. El trabajo genera... A ver, el trabajo debiese ser el elemento que nos dignifica como personas, que nos permite desarrollarnos como personas. Pero el nivel de injusticia en Latinoamérica es tan grande, y no solo en Latinoamérica, pero estamos hablando de un modelo de pensamiento muy latinoamericano, que en Latinoamérica es tal el nivel de injusticia que el trabajo, en vez de permitirnos desarrollarnos como mejores personas, nos aliena y nos enajena. Lo que pasa es que no tenemos la solución norteamericana de irnos a trabajar a una fábrica de autos, a una fábrica de televisores, a una fábrica de lavadoras, porque en Latinoamérica no ha existido eso jamás. En Chile lo más parecido son las empresas mineras, donde sus trabajadores si van a huelga y hacen un paro, reciben un bono por terminar el paro de varios millones de pesos, o las industrias petroleras como la mexicana, la venezolana o la colombiana. Pero en general no tenemos ese tipo de trabajo. De hecho, en los años 60 en Latinoamérica, gran parte de la población era población agrícola con un sistema de cultivo de subsistencia, entonces la gente era muy pobre.
Entonces, como no podemos tener ese sueño americano, porque no existen las posibilidades económicas, de hecho, Eduardo Galeano plantea que nunca van a existir por el rol que tienen que tener los países, no solo Latinoamérica, sino África y gran parte de Asia, de darle los recursos a las grandes potencias para que ellos nos vendan cosas más caras, y eso nunca nos va a permitir salir del círculo de la pobreza. Es que la única forma es organizándonos, participando. Entonces el trabajo es parte de un proceso más amplio, donde la organización, la participación y la responsabilización nos va a permitir generar prácticas más justas, nos va a poder permitir, utilizando una palabra que es muy gringa, que no es, o sea, de la psicología social, pero para que se entienda, nos va a permitir empoderarnos, y ese empoderamiento es a partir del nuevo poder político que nos va a permitir generar los cambios sociales que generen una mejor sociedad. O sea, su solución es distinta a la norteamericana, porque plantea, nosotros estamos en Latinoamérica, no en Estados Unidos, acá no hay fábrica de autos, y si hay una fábrica de autos la trajeron para que pagáramos sueldos bajísimos para ganar más dinero, no porque nos quieran pagar sueldos altos. No sé si se entiende o logré explicar o responder tu pregunta, Sofía. Sí, sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Ya, al parecer no hay otra pregunta, así que lo dejaríamos así por esta semana. Cuídense ahí. La clase que toca esta semana sería el psicoanálisis y que como la psicología comunitaria es más latinoamericana, la psicología social clásica es más norteamericana o estadounidense, más bien dicho. Vamos a ver el psicoanálisis, que es mucho más europeo y que va a hacerse cargo también un poco de la situación que pasó en Europa. Así que nos estaremos viendo el próximo lunes. Cuídense y nos vemos. Chao, profe, que esté bien, Chao. cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Gracias. gracias.